Ahora beta oxidación. Entonces este es un proceso por el cual se genera energía. Vamos a generar energía a partir de ácidos grasos libres. Entonces, estos ácidos grasos pueden ser ácidos grasos no esterificados, ácidos grasos libres. Ambas son lo mismo, entonces no es como que cambie el nombre. O sea, cambia el nombre, pero no tiene ningún cambio en el significado. Y también se puede decir UFA. Tenemos tres nombres para los ácidos grasos libres o que se utilizan en la beta oxidación. Entonces, este proceso en donde se lleva a cabo, pues va a ser mitocondrial. ¿Esto qué significa? Pues al igual que nuestro ciclo de Krebs, entonces este es un proceso completamente anaerobio dependiente de oxígeno, el cual necesita coenzimas como NAD, FAD, para generar grandes cantidades de ATP. Tenemos estos tres puntos o tres inicios. Luego también, no sé si en este o en un video por aparte, vamos a ver cuerpos cetónicos. Entonces, por el momento me voy a centrar en beta oxidación y a ver si logro hacer el otro. Para comprender los ácidos grasos libres, podemos ver que estos, aparte de existir, pues libres no son. Entonces, no existe algo como un ácido graso libre de cadena larga. ¿A qué me refiero con esto? Porque en el plasma estos se unen a la albúmina. Entonces, recordemos que pues son parcialmente insolubles y dentro de la célula pues tiene una proteína que se une a los ácidos grasos. Ese es su nombre. Em, ácidos grasos, ahí está. Entonces, este término de libre como tal, pues no existe para estos ácidos que son de cadena larga. Y los de cadena corta, pues existen en formas iónicas o bueno, que es lo mismo, forma aniónica. Entonces, em, perdón, existen de formas no iónicas o aniónicas. Entonces son ácidos no ionizados o aniones de ácidos grasos. Luego, ya en la mitocondria, vamos a ver que, bueno, no en la mitocondria, sino en el citosol, pero en la membrana mitocondrial externa. Entonces vamos a ir por este lado y vamos a decir membrana mitocondrial externa. Se tiene que activar el ácido graso. Entonces aquí es donde se activa el AG. ¿Y cómo se activa esto? Pues se activa con ayuda del ATP y, más importante, coenzima A. Entonces vamos a ver que esta enzima se va a repetir mucho, que se llama tiosinasa. Entonces tenemos que entender que un ácido graso como tal se le dice acil, es un grupo acilo. Entonces para activarlo tenemos que hacer un acilo más una coenzima A. Entonces esta reacción pues se lleva a cabo en un paso. Y este paso es mezclar un ácido graso libre más la COA. Pero bueno, más bien es un intermediario, ¿verdad? Entonces, bueno, no intermediario, pero se entiende. Acá venimos y ATP. Añadimos ATP y la coenzima A. Y pues, ¿qué sale? Sale AMP más pirofosfato inorgánico. ¿Y en qué enzima lo cataliza? Tiolasa. Más que nada, y me imagino que es porque hay grupos tiol en el, en el,
¿cómo se llama esto? En el, en la coenzima A, se llama tiolasa o sintasa o sintetasa de acil-CoA, que creo que es un nombre más sencillo de recordar. Y pues esto forma nuestro acil-CoA. Luego, recordemos que pues la membrana mitocondrial externa es permeable. Sin embargo, la interna es muy poco permeable. Pero antes de pasar con ese punto, tenemos que ver cómo tenemos aquí, pues, se dice que se consumen dos enlaces de alta energía para activar al grupo acilo o al ácido graso. ¿Por qué dos si solo utilizamos un ATP? Porque luego este pirofosfato se hidroliza por una pirofosfatasa inorgánica. Entonces se hidroliza y ahora sí decimos que se pierde un enlace del ATP directamente y el otro enlace por el pirofosfato. Entonces, ¿cómo se llama? Esta enzima, vamos a ver que tienen varias ubicaciones. Ubicaciones tanto peroxisomales, como habíamos dicho, y lo más importante, membrana mitocondrial externa y pues retículo endoplásmico. Ahora sí, ya con el acil-CoA, este acil, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el espacio intermembranoso. Pero habíamos dicho que esta ruta es pues eh, aerobia y debe ser en la matriz mitocondrial. Entonces, de alguna forma tiene que pasar. Y aquí es donde entra parte importante del tema, que es la lanzadera de carnitina. La lanzadera de carnitina funciona para ingresar a este grupo acil-CoA de una forma, digamos, no tan costosa energéticamente a través de la carnitina, naturalmente. Entonces, en presencia de este compuesto, que es la carnitina, es bastante abundante en músculo. Ojito con esto. Pues, ¿qué sucede? Entonces, lo primero que hay que entender es que hay la primera enzima de esta lanzadera, pues está en la membrana mitocondrial externa. Y pues es raro. Pero esta enzima es solamente una transferasa para, para cambiar nuestra molécula de acil. Entonces, la palmitoil transferasa de carnitina 1, palmitoil transferasa de carnitina 1. Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima? Que, repito, se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Ahí está. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a ingresar el grupo acilo, va a salir coenzima A, el grupo acil-CoA, y va a entrar la carnitina a secuestrar al grupo acilo. Y se forma, pues, acilcarnitina. Esta acilcarnitina es permeable, o más bien la atraviesa. Entonces, esto se dirige a la membrana mitocondrial interna. Y aquí sucede nuevamente otra reacción. Esta, aunque lo primero pues es el transporte. ¿Cómo se transporta al interior de la membrana? Es por una translocación. Entonces esta translocación pues necesita de una translocasa de carnitina acilcarnitina.
Y pues esto ingresa la acilcarnitina y saca carnitina. Entonces recordemos que este entonces está en la membrana mitocondrial externa y este ingresa a la membrana mitocondrial interna. Entonces ya con la acilcarnitina y acá la carnitina, ya va a entrar en juego la palmitoil transferasa de carnitina 2, que para simplificarlo, palmitoil transferasa de carnitina 2. Ahí está. Entonces, ¿esta qué hace? Pues nos va a devolver nuestro acilo. Entonces, ingresa al CoA, coenzima A, sale carnitina, aquí ingresa la acilcarnitina y sale nuestro acil coenzima A. Entonces, todo esto es útil para ingresar a la membrana mitocondrial interna del acil CoA y que se pueda llevar a cabo la ruta metabólica. Entonces, todo este proceso de acá va a ser de membrana mitocondrial interna. Y todo este proceso de acá, membrana mitocondrial externa. Ya con esto en mente, pues vamos a ver que nuestro proceso de beta oxidación es cíclico. Es cíclico y se producen moléculas de acetil CoA y se produce en coenzimas reducidas. Pero aquí tenemos que entender un concepto algo clave. Aquí tenemos el grupo metilo terminal y aquí tenemos el enlace carboxilo SCO. Entonces, el primer carbono diferente del que está unido al oxígeno va a ser el alfa y aquí va a estar el beta. Entonces, la escisión sucede entre estos dos carbonos. Entonces, cuando la escisión sucede entre estos dos carbonos, se libera una molécula de acetil. Y entonces recordemos que el acetil entonces está hecho por uno y dos carbonos. ¿Cuántas moléculas tiene el acetil? Tiene uno y dos moléculas de carbono. Tiene uno y dos átomos de carbono. Entonces tiene un átomo de carbono, dos átomos de carbono. Y sucede en el enlace beta. La escisión sucede entre el carbono 2 y el carbono 3 de la cadena. Ahora sí, eh, pues supongamos ácidos, imaginemos ácido linoleico, linolénico, imaginémoslos, que son de 18 carbonos, pues van a, perdón, pues van a formar 9 acetil CoA, que nos vamos a detener un poco más adelante cómo está el asunto. Pero para entender mejor este ciclo con cadenas regulares o con cadenas de ácidos grasos pares, lo que tenemos que hacer es que, pues, al empezar nuestra beta oxidación, vamos a requerir una deshidrogenasa de acil CoA. Perdón. Esta deshidrogenasa, recordemos esto es en matriz mitocondrial, una deshidrogenasa de acil CoA va a producir nuestra primera coenzima reducida, que en este caso va a ser FADH. Entrando a FAD. Entonces esto nos va, pues, a quitar enlaces, enlaces, enlaces carbono-carbono, nos va a quitar hidrógenos. ¿Y esto qué representa en una molécula orgánica? Esto representa una insaturación. Entonces acá se produce una insaturación. Nos queda una molécula que se llama eh, delta 2 transenoil CoA.
Luego de esto se va a hidratar. Entonces, como es lógico, una hidratasa de enoil CoA. Entonces aquí ingresa la molécula de agua. Y estos son nuestras dos reacciones principales, digamos, son las primeras dos que suceden antes de la tercera reacción de escisión. Entonces, aquí vamos a ver que, pues básicamente en esta tercera reacción es donde ya casi que nos termina de suceder el proceso. Y solamente nos quedaría nuevamente que aparece la tiolasa, que es la que finaliza la escisión. Entonces, ahora sucede que tenemos el compuesto llamado hidroxiacil CO L3 hidroxiacil CoA. ¿Por qué hidroxi? Porque se añadió un grupo OH en el tercer carbono de esta molécula. Entonces, ¿esto con qué fin? Con el fin de que cuando se haga la escisión se produzca una insaturación en el doble enlace, se haga una insaturación en el grupo OH que había quedado y se forma en cambio un grupo carboxilo. Ahora sí, siguiendo con esto, tenemos el hidroxiacil y ahora en el hidroxiacil se va a deshidrogenar, que es lo que habíamos dicho. Entonces aquí sucede una deshidrogenasa de el hidroxiacil. Entonces aquí ahí está. Deshidrogenasa de hidroxiacil. Entonces esto es lo que decía que sucede la formación de este doble enlace. Entonces este doble enlace en el carbono 3 es para que quede el grupo carboxilo. Entonces este compuesto se llama cetoacil CO. Y ya la última reacción, pues antes de eso, aquí es muy importante saber que como es una deshidrogenasa, entonces es imperativo, necesario, obligatorio que se utilice algo para eliminar los equivalentes reductores. Entonces aquí es donde entra el NADH o el NAD reducido. Entonces, ¿qué les pasa a estas coenzimas? Pues ambas van a la cadena respiratoria, evidentemente. Y recordemos cuánto produciría cada coenzima. Entonces el NADH produce 2.5 mol de ATP y el FAD produce 1.5 mol de ATP. Ahora sí, la cetacil sufre una última reacción por la tiolasa. Que bueno, esta sería una isoforma mitocondrial donde añade una molécula de coenzima A. Y ahora sí, nos queda un grupo acilo CoA más el acetil CO. Y esta sería nuestra beta oxidación de pues cadenas pares. Entonces, o ácidos grasos pares. Los ácidos grasos pues impares tienen un compuesto final, el residuo de 3 carbonos, que es el propionil. Y este propionil va bueno, primero voy a decir que acá queda las cadenas pares. Ahora sí, las impares producen un compuesto de 3 carbonos. Las impares producen propionil.
Y el propionil-CoA, evidentemente, pues llega y se transforma en succinil. Que si recordamos, el succinil-CoA es un compuesto del ciclo de Krebs. Entonces generan eh, los equivalentes reductores y ta. Y este compuesto, o más bien la coenzima del compuesto, es lo que se transfiere al succinato y nos queda entonces propionato. ¿Y este propionato qué relevancia tiene? Que es el único compuesto derivado de lípidos que es glucogénico. O sea que produce intermediarios de la glucólisis o del ciclo de Krebs, en lugar de producir pues acil, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también una duda. Esta energía que produce, ¿a dónde se va? Toda esta energía que se produce por la beta oxidación es energía utilizada para la gluconeogénesis. Porque recordemos que la gluconeogénesis es un proceso altamente energético, o bueno, desfavorable energéticamente. Entonces se utiliza toda esta energía que almacenan los ácidos grasos para la síntesis de glucosa de nuevo. Entonces ya vemos que cada uno de estos ciclos produce una molécula de una molécula de FAD, una molécula de NAD, reducidas ambas, y pues lo más importante o lo que más relevancia tiene, el acetil-CoA. Entonces, realmente, ¿cuánta energía tenemos? ¿Cuánta energía producimos? Vamos a ver entonces que se produce, aquí serían 2.5, 1.5. Entonces es 1.5, 2.5 del NAD, y perdón, del FAD reducido, del NAD reducido, 10 del acetil-CoA, y entonces esto va a ser por ciclo. Sin embargo, tenemos entonces que en una molécula, por ejemplo, de 16 carbonos, en un palmitato, por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, una molécula de 16 carbonos, se van a producir 7 ciclos. ¿Por qué 7? Porque cuando se llega a una cadena de 4 carbonos y se provoca la escisión, pues ambos van a ser cadenas de 2 carbonos. Entonces, digamos que en el último ciclo tenemos una cadena así. Perdón. 1, 2, 3, 4, sí. La escisión se produce acá. Entonces nos queda 1, 2, 1, 2. Entonces no es necesario hacer otro ciclo. Por lo tanto, tenemos 7 ciclos, que serían 8 acetil CoA, 7 coenzimas reducidas, para formar toda la energía que produce este proceso. Entonces, por ciclo, produce esto y aparte se le tiene que sumar un acetil extra, por así decirlo. Entonces son n número de ciclos más un acetil. Y esta sería nuestra fórmula. Entonces, si nos preguntan un ácido graso de 20 carbonos, ¿cuántos produce? Pues produce 20 se producen 10 acetiles CoA. Entonces son 10 por 10 y toda la onda. Y luego ya solo se hace lo mismo con los ciclos necesarios para romper todas las cadenas. Y luego
pues los ácidos grasos muy largos o de cadenas largas tienen una escisión peroxisomal que aquí se produce acetil-CoA. Vamos a ver acá. Peroxisomas. Brevemente, bastante corto. Producen entonces acetil coenzima A. Y bueno, antes de que se me olvide. No, no, mentira. No, no, no. Esto es de más adelante. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, aquí solamente para dimensionar también olvidé mencionar que se pierden. Todo esto es ganancia. Todo esto es ganancia de ATP. Ganamos ATP. Pero tenemos una pérdida. Me van a preguntar, pues, ¿dónde es la pérdida? Yo nunca vi que se usara. En la activación. Perdemos dos enlaces de alta energía. Entonces el ATP, al formar AMP, y el pirofosfato, al descomponerse, también se consume un enlace de alta energía. Y aquí es donde decimos que se pierde ATP. Entonces, para todos los ácidos grasos que se, ¿cómo se llama esto? Menos 2 ATP. Que se active, van a ser 2 de ATP menos. Ahora sí, en los peroxisomos brevemente. Pues se produce acetil-CoA y peróxido de hidrógeno. Este peróxido luego se metaboliza por la catalasa y ahí muere. Entonces, las enzimas peroxisomales, pues se pueden estimular. Entonces, si se consume bastante cantidad de ácidos grasos, se estimula las enzimas peroxisomales. Y lo mismo va a suceder, por ejemplo, en algún fármaco hipolipemiante, como el clofibrato. Entonces, ya sabemos que si nos preguntan qué hace el clofibrato, estimula enzimas peroxisomales. Dato importante acá, y es bastante breve. Ahora vamos a pasar, creo que a lo que es lo más complicado de entender, y es que son la beta oxidación de ácidos grasos insaturados. Entonces acá tenemos que hay ácidos grasos que cuando llegan a un enlace cis en la posición 3 o 4, vamos a ver cómo es un enlace cis. Sería así. Sería... Y aquí nos falta. Entonces, esperen, voy a contar. 1, 2, 3 acá, cabal. Entonces, ahora sí, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Entonces, en estos casos, el del linoleíl, por dar un ejemplo, ¿qué va a suceder? Aquí lo que va a suceder es que se van a isomerar para formar enlaces transenoil o 2-transenoil. Entonces aquí se forma un 2-transenoil CO. Pero esto ya lo habíamos visto. Lo hemos visto pues en nuestra principal vía de la beta oxidación. ¿Esto qué significa? Que puede sufrir un ciclo de beta oxidación esta molécula. Entonces esta molécula se va a beta oxidar y luego vamos a regresar al enlace trans que teníamos anteriormente. Entonces aquí se va a liberar un acetil-CoA
Y pues nos vamos a quedar con otro compuesto. Este compuesto es un poco más complejo, digamos. Es un, bueno, aquí tal vez me hizo falta un doble enlace. 5, sí, 4, 5, 6. 5, 6. Ahí está. Entonces así es un poco más real. Eh, y entonces al llegar a este punto se va a hacer una molécula un poco más compleja de delta 2 trans 4 cis dienoil CO. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues después del ciclo de beta oxidación, digamos que el enlace, este enlace de acá, que está acá al frente, pues ya desapareció. Pero tenemos el mismo problema con este que está aquí atrás. Entonces se debe hacer el mismo proceso de isomerización con el fin de básicamente decir, bueno, hay que, pues hay que quitar esta molécula que no nos interesa. Pasa entonces de un enlace 4 cis a 2 trans cisdienoil. Ahora sí, hacemos una deshidrogenasa de todo este nombre del compuesto, que no lo voy a copiar. Ahí está. Entonces este compuesto y deshidrogenasa, ¿eso qué significa? Coenzima reducida. ¿Qué coenzima vamos a usar? NAD. NAD reducido y NAD. Perdón, es NAD fosfato, es NAD fosfato. Aquí sería NAD fosfato reducido. Ahí estamos. Ah, no, perdón, es deshidrogenasa. Ah, no, mentira. Aquí me estoy confundiendo de proceso. Esto es diferente. Para pasar, aquí vamos a hacer una ruta algo corta. Deshidrogenasa de acil CoA. Entonces, para esta deshidrogenasa pasa de 4 cis enoil CoA. Pasa a formar la insaturación en el segundo enlace, que es este 2 que tenemos acá, 2 trans, y nos queda aún en enlace 4 cis. Entonces esta deshidrogenasa, ¿qué es lo que va a hacer? Formar una insaturación 2 trans. Ahora sí, en lugar de una deshidrogenasa, vamos a hacer una reductasa. Una reductasa que sí tiene el gran nombre. Reductasa de esta gran molécula. Y aquí es donde se usa el NAD-fosfato. Empezamos con NAD-fosfato reducido para volverlo NAD-fosfato oxigenado. Y ahora sí se pierde el enlace cis. Que nos queda un alfa 3 transenoil CoA. Ahora sí, una isomerasa de cis o transenoil. Lo vuelven 2 transenoil. Ahorita vamos a poner el nombre. Que ya se puede formar o ya se puede beta oxidar. Lo menciona como 4 ciclos que producirían 5 acetil-CoA. Aquí vamos a poner el nombre de la enzima, que es algo largo. Isomerasa de cis o trans al delta 2 transenoil.
Y ahí estaríamos terminando nuestro ciclo de beta oxidación de ácidos grasos insaturados. En el siguiente trataremos cuerpos cetónicos. Entonces aquí terminaría beta oxidación.